su mensaje, su palabra, su corrección, porque esa es buena para nosotros también. Amén. Aunque a veces no nos agrada mucho, pero es buena la palabra. Es la única forma de caminar bien delante del Señor. Y gracias a Dios por su palabra. Vamos a pasar este tiempo del mensaje. ¿Están listos para escuchar el mensaje? Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Pongan mucha atención y si quieren anotar, ahí anoten el título. Siempre les doy un título para que lo recuerden. Y ahora, si de repente no lo recuerdan, ustedes pueden meterse a la página. Ahí. ¿Cuántos conocen la página de la iglesia? Levante la mano. Casa de Oración para Todos los Pueblos. ¿Cuántos la están siguiendo? Tienen que seguirla y meterse para que escuchen los mensajes. Si los quieren repetir, ahí están grabados. O sea que a veces ni se meten y pues dicen, es que no le entendí muy bien. Bueno, métanse otra vez a la página. Métanse otra vez a la página y ahí lo pueden checar. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar, pero queremos que guarden silencio mucho, que apaguen sus celulares, que los dejen en vibrador si quieren, pero para que no haya distracciones, guarden también un poquito el orden. Con los niños tratan de controlarlos, denle una galletita o algo para que no hagan mucho ruido, porque si no, como se graban las prédicas, se graban, entonces para que no se oiga ahí en el audio mucho ruido. Traten de guardar un poquito de orden. Y vamos a empezar entonces. Les decía, anoten el título si quieren. El título es El cristiano frente a un mundo pagano. El cristiano frente a un mundo pagano. Y vayan por favor a la Biblia. Vamos a leer unos versículos en la carta a Tito. Tito capítulo 1. Carta a Tito, capítulo 1. Están ahí Tito, después de Timoteo y antes de Hebreo. Después de Timoteo y antes de Hebreo, ¿sí? Tito, capítulo 1. ¿Están ahí? Vamos a leer unos versículos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Permítanos, vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Padre bendito, te pedimos que tú seas guiándonos, dirigiéndonos, que tú obres a través de mí, Señor, que hables a nuestro corazón, de toda la iglesia, Señor, y que prepares cada uno de nosotros nuestro corazón para poder entender y comprender lo que hoy nos habla, Señor, esta verdad, que podamos nosotros atesorarla, ponerla en nuestro corazón y llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor, que cada vez que escuchemos tu palabra, el mensaje, Señor, podamos hacer ajustes en nuestras vidas, Señor, porque queremos cada día ser mejor para ti, Señor, para honrarte, para obedecerte, para servirte, Señor. Que tú sigas preparando nuestro corazón y sea tu palabra que cobre vida en cada uno de nosotros. Que no nos salgamos de aquí igual como llegamos, sino que seamos transformados, seamos renovados y seamos fortalecidos en el Espíritu. Señor, gracias te damos por tu palabra, te bendecimos. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Amén. Amén. Pues como vivimos en este mundo pues con tantos cambios que vemos,
cambios constantes en nuestras vidas, en la vida del ser humano, en un mundo que está muy acelerado, y llevamos también todos nosotros una vida muy acelerada, que a veces parece que no nos alcanza el tiempo. Y por otro lado, tenemos una tecnología que ha avanzado a pasos agigantados, una tecnología que hemos visto que en los últimos años, en el último siglo, ha avanzado a pasos agigantados, y que nos está consumiendo por un lado el tiempo también. Por ejemplo, la televisión, la telefonía, el internet que hay ahorita y todas las redes sociales están haciendo que nos desviemos un poco. Y es algo que ya estaba profetizado. Hay algo que el profeta Daniel profetizó en relación a estos tiempos, los tiempos antes del fin. Sabemos que los profetas profetizaban directamente para su pueblo a corto plazo, pero también algunos profetizaban a largo plazo, a futuro. Y en este caso, el profeta Daniel hace una profecía referente a los últimos tiempos. Y dice en Daniel, si quieren nada más anótenlo, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo, le dice Dios a Daniel. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es una profecía que últimamente vemos que se está cumpliendo, porque todo el mundo anda acelerado y todo el mundo corre de un lado para otro y viajan hacia un país, hacia otro país, a un lugar, a otro lugar. Y todo el mundo andamos así, acelerados, y la ciencia ha aumentado tanto que vemos que eso está trayendo un poco de distracción. Es muy buena y es muy de bendición, pero también trae mucha distracción del enfoque que debemos de tener a nuestro Dios. Y a diario suceden cambios radicales que a nuestro alrededor van surgiendo, y esos traen consecuencias o afectan propiamente nuestras vidas. Y los cambios que más afectan se encuentran en los valores y en la moral. Eso es lo que más está afectando a nosotros, en los valores y en la moral. Y por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio y el divorcio son cosas que cada día se aceptan más. O sea, la gente del mundo la está aceptando como algo normal. El que se divorcian, el que estén, haya infidelidad, la gente ya lo ve como algo normal. Pues es que es normal. Y todo eso está porque se ha afectado mucho la moral por todo lo que les estoy diciendo. Otro ejemplo es que el matrimonio se ha degradado, se ha devaluado y degradado. La institución del matrimonio que Dios instituyó, que es sagrada, es santa ante los ojos de Dios, se ha devaluado, se ha degradado mucho, porque hoy en día la gente, muchos no se quieren casarse, o sea, no se casan porque quieren vivir sus vidas nada más en unión libre, primero. Y dicen, y muchos no se casan, dicen, estamos bien, no necesitamos tener un papel. Y otros se unen en unión libre primero, según para conocerse y ver si la van a hacer y no la van a hacer. Y se unen así nada más en fornicación, y ya después dicen, ya si pasa tanto tiempo nos hallamos bien, nos casamos. Entonces no están considerando lo importante del matrimonio. Y otros se casan y se descasan, se divorcian, se vuelven a casar y se divorcian otra vez, se vuelven a casar, y así están varios casamientos, varios divorcios, porque no toman en cuenta que el matrimonio es serio, es importante, es sumamente serio y es santo ante los ojos de Dios. Por eso es que el que se va a casar tiene que pensarle bien, porque muchos, y cuando se va a casar, entender que es para siempre. ¿Sí? El matrimonio es un pacto, no es como el mundo lo ve. De hecho, el registro civil, el código civil, dice que es un contrato. Ellos lo manejan como un contrato. Y un contrato se puede deshacer en cualquier momento. Si no hay entendimiento o no le conviene a uno de los dos, entonces
deshacemos y ya, se acabó el contrato. Pero no es un contrato para Dios. Para Dios es un pacto, y los pactos para Dios son eternos. Entonces es sumamente importante el matrimonio, y se está haciendo como si no importara, y mucho más ahora en estos tiempos, porque se están permitiendo y haciendo leyes que aprueban que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Y luego, ¿por qué? Porque el matrimonio Dios lo instituyó para formar la familia, porque del matrimonio de ahí salen los hijos, se hace una familia. Está el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia, y está a través de un matrimonio. ¿Cómo es que un hombre se casa con un hombre y dónde están los hijos? ¿Dónde va a formar la familia? ¿Cuál es el propósito de que se casen? ¿Cuál es el propósito? No es necesario que se casen. Yo digo y pienso, ¿para qué se casan? O sea, pueden vivir su vida juntos, hombre con hombre si quieren, mujer con mujer, pero ¿para qué se casan? O sea, pero ¿hasta dónde se ha desvirtuado el matrimonio? Se ha degradado, se ha devaluado con toda esta maldad que hay ahorita. Otras cosas que vemos es el engaño frecuente en los negocios. Cuando alguien tiene negocios, hacen tranzas, hacen engaños, hacen fraudes, y todo esto lo hacen con el fin de mejorar su negocio, de tener mejores ganancias. Y la gente lo ve como algo normal, es que es necesario, y hasta hacen un dicho que dice, el que no tranza, no avanza. Entonces lo ven como algo normal, que está permitido dentro de los negocios. ¿Para qué? Para ganar más. Entonces, todo ese tipo de cosas están pues devaluando mucho nuestra moral. El libertinaje que hay ahorita entre los jóvenes, entre las personas que les gusta mucho el libertinaje, los placeres, los deseos y todo eso, y la mentira que está también muy presente en todas las personas, porque lo ven como una alternativa. La mentira, el mentir, pues es una mentirita piadosa, y tuve que echarle mentiras por eso, por lo otro. Pero todo ese tipo de cosas lo ven como normal. El cine, la televisión, la literatura, el internet y todos los medios de comunicación que hay están influenciando mucho para que se degrade la moral. Se ha degradado mucho la moral. Ahora ya los jóvenes ya no dicen buenos días, buenas tardes, disculpe, perdón, pásele, con permiso. Ya nada dicen de eso los chavos, los jovencitos. No hay esa cultura, ya la moral se fue. Ahora cómo escuchan tantas músicas perversas, lo que habla la música, las canciones de hoy en día, pura perversidad. Nada más hablan de las drogas, del sexo, y en los niños la escuchan. Hay familias que tienen eso en las casas, y teníamos antes unos vecinillos que tenían ese tipo de músicas, y los niños de 4 o 5 años andaban cantando esas canciones que hablaban de sexo y de drogas, y las cantaban, porque eso es lo que estaban escuchando, y eso lo ve la gente como algo normal. O sea, estamos viviendo en este mundo así tan contaminado, que ahora el lenguaje de los jovencitos es pura maldición, pura palabrota, pura palabras que las señoritas, muchachitas de 12, 13, 15 años hablan en la calle, y uno se asusta cuando escucha esas palabrotas que hablan ellas, y ni un hombre las dice a veces, pero ellas las ven como normal. Su lenguaje normal. Está tan devaluada la moral en estos días, y todas estas cosas que estamos viendo, y aparte muchas filosofías y creencias que hay en el mundo, que el mundo ha adoptado esas creencias, esas filosofías están llegando ya incluso a nosotros, a la iglesia, y esa es la preocupación, que están llegando a la iglesia. Y estas son normas que se han ya introducido, que se están sintiendo ya dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo preocupante. Entonces, hermanos, ¿cómo debe de vivir un cristiano en medio de un mundo que está teniendo todos estos cambios? ¿Cómo debe de vivir un cristiano en este mundo que está tan contaminado
porque estamos viviendo aquí en este mundo, aunque ya no somos de este mundo, como la Biblia dice, como el Señor Jesús nos dijo en su palabra, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero aún estamos aquí. Pues ¿cómo debemos de vivir? Como cristianos nosotros debemos de estar bien seguros y firmes de tener un estilo de vida que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener esa seguridad de tener un estilo de vida conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, para hacer frente a toda esta cultura moderna que está sin Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar bien preparados. Debemos de apartarnos, debemos de separarnos de todo ese estilo de vida del mundo y conformarnos a lo que Dios estableció en su palabra. Eso es lo que como cristianos debemos de hacer. Este libro de Tito, que estamos leyendo, que es la carta de Tito, nos enseña el estilo de vida indicado para el Hijo de Dios, para nosotros como cristianos, y para que podamos vivir en medio de esta sociedad pagana, este mundo pagano, que no está siguiendo a Dios. Este estilo de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos tiene implicaciones para nuestra vida como cristianos en el hogar, nuestra vida en el hogar, para nuestra iglesia, nuestra vida en la iglesia, para nuestra vida en el trabajo, para la escuela, para los jóvenes, y también tiene implicaciones frente al gobierno y frente a un mundo inconverso. Esta vida así debe de ser, que tiene implicaciones en todas las áreas, pero tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Entonces, el contexto de esta carta de Tito, quiero comentarles un poquito, hablarles un poco del contexto histórico de esta carta de Tito. El apóstol Pablo, después de que escribe primera de Timoteo, la carta a Timoteo, la primera carta, él visita esta isla, Creta, la isla de Creta. Ahí estuvo un tiempecito. Cuando él iba viajando hacia Roma, ahí estuvo un tiempo. Entonces no se sabe quién estableció la iglesia ahí en Creta, no se sabe si fue Pablo o fue algún seguidor de Pablo. Pero Pablo se da cuenta de que estaban teniendo muchos problemas, que estaba habiendo muchas doctrinas falsas, que estaba habiendo enseñanzas erróneas, y que aparte había mucha perversidad, ¿sí? Por eso Pablo, el apóstol, dejó a Tito ahí en Creta, lo dejó ahí para que él corrigiera eso, para que él instruyera y corrigiera a esa iglesia de ahí de Creta. Y Tito fue un fiel colaborador de Pablo. Tito fue uno de los fieles, de los que eran mano derecha, así como Timoteo, del apóstol Pablo, era muy fiel. De hecho, Tito ya había sido mandado en 2 ocasiones a Corintio. Cuando Pablo escribe a los corintios, es Tito el que va al frente a corregir todas las herejías y toda la maldad que había también en Corintio. Entonces, estaba preparado Tito para esta labor. Tenía capacidad, porque ustedes ven las cartas de Primera y Segunda de Corintios, las cartas que escribe Pablo a los Corintios, y vemos cómo menciona ahí a Tito. Vemos que Tito estaba preparado. Tito había ya lidiado con toda esa gente que también estaban en muchos pecados. Pero en esta ocasión le tocaba a Tito organizar la iglesia de Creta. Pero la situación de Creta era muy, muy difícil también. Así como la de los Corintios, también estaba muy mal la situación en Creta, porque ahí en Creta había muchas religiones, había muchas enseñanzas y doctrinas erróneas, y se manifestaba mucho la religiosidad. Había muchas religiones, por todos lados se veía la religión ahí, pero la relación entre la religión y la vida que ellos llevaban no estaba acorde, o sea, no era coherente, ¿verdad? Ellos manifestaban mucha religión, pero su vida era un desastre. Y en base a lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta a Tito de los cretenses, en base a lo que él escribe de los cretenses, podemos ver 3 características principales de estas personas, de los de Creta.
Número 1, que eran un pueblo legalista. Veamos el versículo 13 y 14. Era un pueblo legalista. Dice el versículo 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este versículo nos dice que se estaba dando esto, y estaban pues hablándole de fábulas judaicas, o sea, eran puras fábulas del judaísmo, y también les estaban imponiendo otros mandamientos de hombres. O sea que se estaban yendo al lado legalista, porque como había falsos ahí, maestros, se estaban yendo al lado legalista. Entonces, por un lado, por otro lado, el número 2 era un pueblo profesante, o sea, que profesaban ser de Dios, pero realmente no lo manifestaban con sus hechos. Versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesaban ser cristianos, conocer a Dios, pero no lo manifestaban con sus hechos. Y número 3, era un pueblo pagano, porque ahí mismo en el versículo 16 dice que eran rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eran, dice, siendo abominables. O sea, ellos vivían como cualquier otra persona del mundo, solamente tenían una etiqueta de que eran de Dios, de que eran cristianos, pero estaban muy mal. Entonces había evidencia de que había mucha religión por todos lados, pero no les estaba afectando la vida diaria en la que ellos, según profesaban conocer a Dios. O sea, no había cambios en sus vidas, seguían siendo los mismos pecadores. No sé si esto lo puedan percibir en el día de hoy como cristianos. Muchos cristianos así están. O sea, sí tienen la etiqueta de cristianos, van a la iglesia, traen la Biblia, pero sus vidas no reflejan que Cristo vive en ellos. Eso sucede hoy en día también. Esto es lo que les había pasado a ellos. O sea, puede estar una persona en la iglesia, pero pues puede comportarse como cualquier otro del mundo. Entonces no hay diferencia. ¿Y cuál era el propósito aquí que Pablo le escribe a Tito? ¿Cuál era el propósito? Ahí lo vemos en el versículo 5. El propósito era corregir lo deficiente. ¿Sí? Corregir lo deficiente. Dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que corrigiera lo deficiente. Ahora, ¿qué es deficiente? ¿Qué es esa palabra deficiente? En el original griego dice, la palabra es epidiosto. Es una palabra griega que significa enderezar. ¿Sí? O sea, para que él, en otras palabras, para que él enderezara lo que estaba torcido. Esa es una función de los ortopedistas, de los médicos ortopedistas. Cuando alguien nace con los pies al revés, o los tiene torcidos, o un niño se les tuerce, o la columna o la cadera, el ortopedista, esa es la especialidad de la función de corregir, enderezar lo que está torcido. Y esa es la palabra que viene en griego. Él tenía que hacer esto. Tito tenía que enderezar lo que estaba torcido, corregir todas esas doctrinas erróneas. Y tenía que trabajar en esta iglesia de Creta. Pero Creta era un lugar, una isla. Creta era una isla pequeña que pertenecía a la antigua Grecia y estaba gobernada por romanos. ¿Sí? De hecho, en Creta era un centro de entrenamiento para los soldados romanos. O sea, era un centro de entrenamiento. Era una pequeña isla donde ahí se entrenaban los soldados romanos. Y por lo tanto había mucha influencia pagana ahí, en esa isla. Aparte mucha idolatría. Y aparte que ahí estaban, se habían plantado muchos falsos maestros
falsos maestros judaizantes y legalistas que estaban solamente interesados en su bienestar ellos. Esta isla de Creta fue evangelizada, se cree que fue evangelizada cuando los primeros cristianos salieron huyendo de Jerusalén. Después de que mataron a Esteban, cuando lo mataron hubo la persecución de los cristianos, empezaron a morir muchos y algunos se fueron a varias partes. Se cree que ahí se fueron algunos judíos cristianos ya convertidos, se fueron para allá y empezaron a evangelizar por ahí, pero pues tenían ya las enseñanzas muy erróneas. Estaban queriendo judaizar a la gente. La gente de por ahí no era ninguno judío, todos eran griegos, ¿sí? Todos eran griegos, eran gentiles. Entonces les estaban imponiendo cargas aparte y mandamientos de hombres, eran legalistas. Ellos nada más estaban viendo ya por ellos, o sea, ya no estaban compartiendo el evangelio limpio, ya se había contaminado mucho, y más aparte con todo el ambiente que había ahí. Entonces, dice en el versículo 10, veamos lo que dice en el versículo 10, dice, porque hay, dice, aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Contumaces, o sea, gente terca, necia, que se aferra a una mentira, aunque sea mentira, ¿sí? Eso es una persona contumaz, que aunque sepa y lo confronte con la verdad, se apega a la mentira, es necio. Dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Estaban engañando a la gente, mayormente los de la circuncisión les estaban imponiendo esa carga, se tienen que circuncidar, les decían, para que puedan tener la salvación. O sea, eso ya no aplicaba, pero estaban enseñando todo eso. A los cuales es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Sí? Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínense un profeta así, para que crea un profeta. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Era algo que el mundo estaba ahí, no estaban ya viviendo una vida como cristianos propiamente, sino que ya estaban muy contaminados. Y el mundo está sobre nosotros, alrededor de nosotros. Nosotros como cristianos somos una minoría y tenemos que lidiar con muchas cosas. Pero frente a un mundo pagano, la doctrina tiene que ser confirmada con una vida sana. ¿Sí? Frente a un mundo pagano, la doctrina tiene que ser confirmada con una vida sana. O sea, en otras palabras, con una vida espiritual, una vida que vive para Dios uno. ¿Sí? Un estilo de vida que sea conforme a la palabra de Dios. La doctrina que enseñamos, porque si enseñamos doctrina pero no la vivimos, pues no va a ser coherente eso, ¿verdad? Porque la gente va a ver nuestra conducta, entonces no hay diferencia con los del mundo. Si nosotros somos de Cristo, tenemos que profesar la doctrina de Cristo, pero también tenemos que actuar como un verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la iglesia se va a corromper fácilmente si no hay líderes fieles que profesen la verdad. ¿Sí? O sea, si no hay líderes fieles que profesen la verdad, la iglesia se corrompe. Y esto es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Porque los líderes que están al frente no son fieles a la palabra. O sea, no están compartiendo lo que la Biblia dice. Comparten muchos otros mensajes que no tienen que ver con la palabra. O dicen un versículo y lo demás es vivencias, emociones, manifestaciones, y no se están apegando a la palabra. Y luego no quieren hablar fuerte porque se me van a ir de la iglesia. ¿Verdad? Entonces eso es lo que está sucediendo en general.
en las iglesias, en muchas iglesias, la iglesia se puede corromper fácilmente cuando no hay líderes fieles que profesan la verdad. O sea, no se trata de una religión, no se trata de tener nada más una religión, sino tener una vida sana, una vida íntegra, una vida que esté conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, una vida que esté conforme a la palabra de Dios. Oye, ahora esto aplica no solamente a los pastores y líderes de las iglesias, hermano, no solamente aplica para los que estamos al frente, sino aplica para todos el que es cristiano. Porque en cierta manera todos somos líderes, ¿sí? En cierta manera todos somos líderes, todos tenemos otras personas a las que vamos a dirigir, a las que vamos a guiar, ¿sí o no? Los varones tenemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces tenemos que alinear nuestra vida para que ellos también puedan entrar, ¿sí? Y adaptarse a esta nueva vida. Tenemos que, como cristianos, que modelar la vida cristiana, modelar a aquellos que no están en Cristo, o sea, al mundo entero, ¿sí? Tenemos que ser modelos para los demás. Entonces Tito debía primeramente, número 1, organizar la iglesia, ¿sí? Y número 2, enseñar la actitud correcta, la actitud adecuada como verdaderos cristianos, ¿verdad? Como una religión que se apega a la Biblia. Eso es lo que tenía que hacer Tito ahí. Organizar la iglesia, número 1, y número 2, enseñarle la actitud correcta a la iglesia. Y esta exhortación que vemos aquí, esta exhortación a los cristianos de ese tiempo, que vivían en esa sociedad pagana y que aparentaban mucha religión, pero poco o nulo fruto espiritual, eso tiene validez para nuestra vida también, para nosotros. Hoy en día es lo mismo, ¿sí? Esa exhortación es también para nosotros, porque como nosotros también como cristianos tenemos que reflejar a Cristo aquí en la tierra. Somos los mensajeros, los que Dios ha llamado para qué, como lo compartí la semana pasada, nos ha llamado para qué, para ser sus testigos. ¿Sí? Entonces tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo entonces podemos confrontar nosotros también esta situación que estamos viviendo? Porque estamos en este mundo y el mundo está muy contaminado. ¿Y cómo podemos enfrentar nosotros todo eso? Pues precisamente siguiendo estos patrones que el apóstol Pablo le escribe a Tito, estos patrones, este patrón que dice esta carta, de los consejos que Pablo le dice a Tito. Pablo le aconseja a Tito lo que tiene que hacer, ¿sí? Él le muestra 2 aspectos importantes que tiene que hacer en la iglesia de Creta, para que se sane la doctrina, para que se sane la iglesia. Número 1, le dice que ponga ancianos, ¿verdad? Eso es lo primero que le dicen. O sea, ancianos no se refiere a personas viejitas, ¿sí? No se refiere a señores ya muy grandes, no. La palabra anciano en la Biblia se refiere a dirigentes, a ministros, a pastores. Es a lo que se refiere. Líderes o ministros que dirigen a la iglesia, pastores en otras palabras. Entonces él le dice que establezca ancianos, o sea, líderes, pastores, pero estos pastores, estos líderes que va a escoger, porque le dice a Tito que él los ponga, que él los selecciona, él no dice pide votación o fíjate quién es el que sabe más la palabra, no, el que tiene ciertas características, le dice el apóstol Pablo. Tiene que tener ciertas características y que ahí mismo les escribe. En los versículos 6 al versículo 9 le dice las características que debe tener la persona que está al frente, ¿verdad? Entonces, primero que establezca ancianos en la iglesia. Y número 2, que los que dirigen sean irreprensibles. Fíjense lo que dice, que sea irreprensible.
es decir, que no tengan es decir, que no tengan tachas y manchas en su vida, que tengan un estilo de vida que respalde su liderazgo y su autoridad que tienen. O sea, un estilo de vida que respalde la autoridad que tienen y el liderazgo que tienen. O sea, que tienen que tener un testimonio bien firme, bien apegado a la palabra. Y no eres cualquier persona, que sean irreprensibles, dice. Ahora, cuando habla de irreprensible, no significa que sean perfectos, ¿verdad? Significa que no haya una tacha, algo que sea muy visible, ¿verdad? Que todos fallamos, todos tenemos errores y todos pecamos, ¿verdad? Pero él le pone estas características para poder solucionar ese problema que había. Tenían que ser líderes ejemplares, o sea, hombres que están rendidos al Señor al 100%, hombres que están rendidos a Cristo y que se dejan guiar por el Señor, que tienen sabiduría, pero que usan la sabiduría conforme a la palabra de Dios, no en su razonamiento, sino que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Hombres que sean de un carácter templado, mansos, humildes, hombres que sepan manejar cosas difíciles. Tenían que tener ese liderazgo, tenía que ser ejemplar. Dice en el versículo 6, el que fuere irreprensible, dice, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto no significa que fueran perfectos, ¿sí? Es lo que, cuando dice irreprensibles, no significa que fueran perfectos, porque imagínense, si fuera así, nadie podría servir en la iglesia, nadie, porque no hay perfectos, solamente hay uno. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es el único perfecto, el único que no tiene ni pecado. Pero todos los hombres somos imperfectos, fallamos de una manera o de otra, ¿verdad? Pero lo que se refiere con eso de que irreprensibles, que no hubiera algo que los tachara. Si una persona quería acusarlo, no le encontraba, pues en su testimonio no le encontraba en qué acusarlo, ¿sí? Si una persona lo quisiera acusar, pues no podía encontrar algo en que acusarlo, pues que en su vida alguien puede buscar alguna falla o algo y no se le podía encontrar. O sea, porque hay gente que está viendo nada más a las personas y a ver qué defecto, qué falla. O sea, están viendo nada más los errores para acusar, para decir, no, pues no recibo su mensaje por esto, ¿verdad? Pero en general es una persona que trata de llevar una vida bien delante de Dios. Ahora les decía, no solamente, esto lo dice el apóstol Pablo para los líderes que iban a guiar la iglesia, es el número uno. Entonces, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, pues estamos también llevando a las personas a que se desvíen. O sea, estamos hablando en general de la iglesia. Si nosotros como pastores, como líderes, no estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo fraude, estamos desviando la iglesia en enseñanzas falsas, erróneas, y no nos apegamos a la palabra de Dios, estamos desviando a todos los demás. Es algo importante. Y esto, les digo, no solamente es para los líderes, es para nosotros. Nosotros damos el mensaje y ustedes lo reciben, pero ustedes lo tienen que aplicar. También son líderes. Mujeres también son líderes, porque la mujer guía la casa, a los niños los dirige. Papá da las instrucciones, la mamá se encarga de que se cumplan y que sean llevadas a cabo. Entonces la mamá también tiene que tener esa misma función. Por eso es importante que se entienda que no solamente es para los pastores, sino en general. En general tenemos que tomar esta palabra nosotros como ovejas, como cristianos.
Entonces, buen testimonio tenía que tener cada uno de ellos, en todo el sentido de la palabra, un buen testimonio. Y Pablo les indica tres áreas específicas donde se manifiesta un testimonio ejemplar. Tres áreas. El número uno, que se dice irreprensible en el hogar, ¿sí? En el hogar. Dice, el versículo 6 dice: el que fuera irreprensible, dice, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, tenemos que dar buen testimonio en el hogar, número uno. Número dos, irreprensibles en su vida personal. En su vida personal, versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Todas estas características tiene que tener la persona. Ahora repito otra vez más, porque luego cuando escuchamos todo esto pensamos que es solamente a los pastores. De hecho, esta enseñanza de Tito y de Timoteo, del capítulo 3 de Timoteo y de Tito, nosotros la llevamos en el grupo de varones. Llevamos una enseñanza que habla precisamente de todas estas características. Y no es dirigida a los pastores, a los líderes, sino a cada uno de nosotros como cabeza de hogar, como varones, como sacerdotes del hogar. Tenemos que cumplir con todas estas características. Entonces es en general, o sea, la aplicación de la palabra es en general para todos, ¿sí? Tenemos que tener una vida personal que dé buen testimonio, ¿sí? Que como dice aquí en estas características, irreprensible dice como administrador de Dios, que administremos todo, el tiempo, el dinero, que administremos la autoridad que Dios nos da, que no sea soberbio, o sea, que no se crea mucho, que no sea iracundo, que no se enoje fácilmente, que no dice no dado al vino. Aquí habla de las personas, porque en ese tiempo se acostumbraba a beber vino todos los días como alguna bebida en las comidas y todo eso. Pero podríamos nosotros entender que no nos desvíe otras cosas que nos quitan la cordura, ¿verdad? El vino quita la cordura, ya no piensas igual, entonces puede ser otras cosas que nos desvíen. O sea, que estemos alertas, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no querer tener más, no querer ganar a costa de los demás, o sea, no ser avaricioso. Muchas características que habla aquí son importantes, que retenga la palabra, dice el primero es hospedador, es amante de lo bueno, ¿sí? Sobrio, justo y santo, dice dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo dice porque cuando dice dueño de sí mismo significa que tenemos que tener un dominio de nosotros, ¿sí? O sea, dominarnos a nosotros significa un buen control. O sea, en otras palabras, tener dominio propio, que no te salgas de tus casillas, que te mantengas firme, que no te desesperes, o sea, tener paciencia. Todas esas características tienen que tener uno. Y el número 3 dice que en el versículo 9 sea irreprensible en el uso de la palabra de Dios. Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. O sea, que no la adulteremos, que no la cambiamos. Que así como recibimos el mensaje, así también la retengamos para nosotros y la podamos aplicar en los demás, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿sí? O sea, tú estás enseñando a otros porque tú ya vives la palabra, porque, pues, o sea, qué chiste es que solamente la sepas y tú quieres enseñarla, pero no la vives. Eso no está bien. Eso es lo que significa que tú retengas la palabra. Eso es lo que significa, ¿sí? Y en todo eso tenemos que ser
irreprensibles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de que seamos irreprensibles, ¿verdad? Entonces, si tú estás leyendo la Biblia, aplicándola en tu vida, la estás llevando a cabo, la estás poniendo por obra, la gente se está viendo y tú lo quieres corregir, no te puede tachar, porque tú estás viviéndolo. Pero si tú le estás queriendo enseñar y corregir, pero tú no la estás viviendo, te va a poner una tacha. Pero si ¿por qué me dices eso? Si tú estás haciendo lo mismo, tú haces lo mismo, entonces no eres irreprensible ahí. Pero si tú la vives, no hay a dónde buscarte. No, pues es que me lo está diciendo, no, pero es que sí, él sí lo está haciendo, él es irreprensible. Es a lo que se refiere, no que seamos perfectos, como ya les dije, nadie es perfecto, solamente Cristo. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que nos contamina. De todo lo que nos contamina, tenemos que mostrar al mundo que somos la excepción, que somos la diferencia. ¿Sí? Fíjense, lo que les estoy diciendo es importante, porque el ser cristiano es ser diferente, es ser la excepción. O sea, ¿por qué la excepción? Porque lo común ya lo sabemos, todo el mundo es como es. Eso es lo común, es lo que hay en el mundo, pero tú eres diferente, tú eres la excepción, tú eres un hijo de Dios, tú eres un escogido para el cielo, perteneces al reino de los cielos. Como dice 1 Pedro capítulo 2, dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos nosotros. Tenemos entonces que hacer la diferencia. Que por nuestro testimonio ellos se conviertan de las tinieblas y vengan a la luz de Cristo. Amén. Que por tu testimonio ellos puedan querer conocer al Señor. Veamos lo que dice Jeremías. Vayan a Jeremías capítulo, vean Jeremías capítulo 15, versículo 19. Yo se lo voy a leer en otra versión porque me gustó esta versión. O bueno, vamos a leerlo y luego les voy a leer la otra versión. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Fíjense lo que dice aquí, en el versículo 19 de Jeremías 15. ¿Ya están ahí? Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Perdón, 15, 19. Es que me fui al 15, no, es 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este versículo. Que tú puedes sacar lo bueno que Dios te ha dado de lo vil, porque somos viles, y que con tu testimonio a ellos se conviertan al Señor, y no te vayas a convertir al mundo tú. Sí, pero quiero leer esta versión de la NTV. Dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Bien clara la versión. Bien clara nos dice que tú eres pueblo diferente. Tú no eres como los que están en el mundo. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Somos la excepción. Y tenemos que manifestar a Cristo donde quiera, para que la gente pueda ver que sí hay cambios, que sí cambiamos, que sí Dios transforma nuestros corazones. Es así como debemos de comportarnos nosotros, hermanos, como iglesia. Que seamos la diferencia, que podamos reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras y aún en nuestros pensamientos. Tenemos que someternos al Señor para que
para que entonces podamos darle gloria al Señor, ¿sí? Para terminar, vayan a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Están ahí? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Fíjense lo primero que dice. Estos cambios los tenemos que hacer nosotros, pero no, como siempre les he dicho, no es nuestra fuerza, sino apegados al Señor en oración, siendo obedientes a su palabra. Y fíjense lo que dice aquí, para que seáis irreprensibles, o sea, que es lo que estábamos viendo ahorita, irreprensible, que no haya tachas, que nadie te esté tachando, que nadie te busque una tacha, alguna falla. O sea, que te vean y pues no hay dónde agarrarle, pues si está bien con Dios en todas las áreas. ¿Sí? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, o sea, habla de qué, de humildad. ¿Sí? Que no seamos soberbios, que no seamos altaneros, orgullosos, sino que seamos sencillos. Luego dice, hijos de Dios sin mancha. O sea, que no te vean esas manchas. ¿Sí? Algunos cristianos están como los dálmatas. No tienen manchas, ¿verdad? Dice que sean sencillos y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fíjense lo que dice, para que así te vean sencillos y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, que así está el mundo, maligno y perverso. Pero fíjense lo que me gusta, lo que termina diciendo el versículo. Dice, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. En medio de la cual tú resplandeces como una estrella. ¿Cómo resplandecen las estrellas en la noche oscura? Pues, se ve bonito el cielo, y así tú y yo somos como esas estrellas. Luminares, eso es lo que significa, estrellas. Para que así tú y yo resplandezcamos como estrellas en el mundo, en medio de esas tinieblas. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nosotros podamos aplicar todo esto en nuestras vidas y podamos darle gloria a nuestro Dios. Necesitamos entonces apegarnos, hermanos, apegarnos a su palabra y tratar de vivir lo que aprendemos de la Biblia. ¿Sí? Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque has sido misericordioso, Señor, porque nos has sostenido, nos has guardado, nos has dado muchas bendiciones, Señor, y sobre todo, Señor, nos has dado lo mejor, que es la salvación y la vida eterna. Y Cristo que vive en nosotros, Señor, es el mejor regalo que hemos recibido, Señor, y por eso te damos gracias, pero ayúdanos, Señor, a valorar todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a valorar esta gracia inmerecida, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a poner por obra cada palabra que tú nos hablas, Señor, para que podamos reflejar al mundo que tú eres real. Y para que las personas, Señor, quieran conocerte, Señor. Que podamos compartirles el Evangelio, pero también con nuestros hechos, Señor. Que cambiemos en esas áreas que aún estamos fallando, Señor. Tú conoces nuestro corazón y nosotros también sabemos qué áreas tenemos todavía por trabajar, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad para no pecar contra ti, Señor. Fortalécenos y ayúdanos a ser fieles, que cada día podamos avanzar en tu reino, para darte a ti todo honor, toda gloria, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén.